Hola a todos. Hoy no vamos a hablar de paisajes, ni de mises, ni siquiera de béisbol, no directamente. Vamos a hablar de algo mucho más complejo y fascinante. ¿Cómo somos los venezolanos de verdad? Durante años hemos sido definidos por titulares, por ese cliché de la alegría caribeña o, tristemente, por la crisis. Pero la identidad de una nación no es un eslogan de Internet, es una conversación constante, una madeja de contradicciones y virtudes. Quiero invitarlos a un viaje, a uno que requiere honestidad brutal y mucha reflexión ética. Vamos a desarmar los mitos y a mirar al espejo, con ojos críticos para entender la verdadera complejidad del alma venezolana. El cliché más grande es la alegría perpetua. Se nos ve bailando en medio del caos, haciendo chistes de la tragedia. Pero éticamente, esta alegría es una herramienta de supervivencia, no una falta de conciencia. Conocí a una señora en Caracas que para celebrar el cumpleaños número 80 de su madre, en medio de apagones y escasez, encendió 10 velas en la torta hecha con mechas de algodón y aceite de cocina. La familia se reunió y cantó con una energía que desafiaba su realidad. No es que no le doliera la situación, es que decidieron que la dignidad del afecto era más importante que la miseria del contexto. La alegría venezolana es, en esencia, resiliencia disfrazada de fiesta. Es el acto ético de no permitir que la adversidad consuma tu capacidad de amar y celebrar la vida. Somos famosos por la solidaridad vecinal, por el te ayudo con lo que tengas, pero la perspectiva crítica nos obliga a ver la otra cara, la cultura del resolver, que a menudo raya en esa viveza criolla y el individualismo feroz cuando se trata de escasez o de trámites burocráticos. Por ejemplo, la imagen, esa fila para conseguir gasolina o un documento. Ves a alguien con una necesidad genuina y la gente se organiza para ayudar. Pero al mismo tiempo el que tiene un contacto, un amigo en la oficina, salta de la cola sin pudor. Aquí la reflexión es, ¿nuestra ética social se desvanece bajo presión? El verdadero aprender a navegar el sistema corrupto y en ese proceso la línea entre la solidaridad y el aprovechamiento oportunista se vuelve peligrosamente fina. El desafío ético es mantener la mano tendida incluso cuando la competencia por la supervivencia es alta. El venezolano, les puedo decir, que lleva su país tatuado. Es el orgullo por la bandera, por la diáspora que lleva la arepa a cada rincón del planeta. Eso es innegable. Pero internamente arrastramos una desconfianza institucional y social, monumental nacida de décadas de decepción.
Les pongo un ejemplo. Un emprendedor en Maracaibo puede pasar noches en vela construyendo un negocio con capital propio, pero a la hora de formalizar una sociedad o firmar un contrato, prefiere hacerlo de palabra o con la menor documentación posible. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque confía más en su lazo personal con su socio que en las leyes, el sistema judicial o las instituciones del Estado no son confiables. Esta ética de la desconfianza es una defensa aprendida. Es crítico entender que no es desprecio por la norma, sino el resultado de haber sido sistemáticamente defraudado por quienes debían representarnos. Cuando un extranjero visita, abrimos la casa y el corazón. La hospitalidad es casi un mandato cultural. Sin embargo, en el pasado existía una cierta endogamia cultural, una sensación de superioridad económica o cultural, haciendo a otros países vecinos, especialmente durante los años de la bonanza petrolera. La diáspora ha sido el catalizador reflexivo más grande. Millones han tenido que ser el extranjero en otros países. Y de repente esa hospitalidad que dábamos la necesitamos ahora para recibir. Y es en ese choque donde la crítica se agudiza. Nos dimos cuenta de que nuestra antigua superioridad era solamente una ilusión petrolera. La lección ética de la diáspora es la humildad obligada. Hoy, el venezolano que emigra es mucho más empático y menos arrogante, porque ha visto el mundo desde la acera de enfrente, y eso es una ganancia moral incalculable. Ahora, para concluir, les voy a decir que hemos visto que el venezolano es un ser de extremos, es solidario y oportunista, es alegre y profundamente dolido, es orgulloso y desconfiado. Ahora, la pregunta ética final no es cómo somos realmente, sino cómo elegimos ser a partir de ahora. La verdadera alma venezolana no es el personaje que actúa en la fiesta ni que sale en los titulares. Es aquella persona que a pesar de la fractura se levanta, mantiene su humor como un escudo y sabe que la reconstrucción del país empieza con la reconstrucción de la ética individual. Se trata de elegir la solidaridad por encima de la viveza, la confianza institucional por encima del atajo personal. El venezolano real es un proyecto en curso. Está definido por el valor y la reflexión crítica de cada uno de sus ciudadanos. Y en ese proyecto, en el cual me incluyo, reside toda nuestra esperanza. Mi nombre es Rafael del Río y esto fue Se me quema el coco. Recuerda mencionar qué tema te gustaría que trajéramos en la próxima entrega. Nos vemos en el próximo episodio.